Buenas tutores y compañeros, para el desarrollo de la siguiente actividad. La guía de actividades nos solicita el siguiente video. Hacemos parte del grupo 12.6724 y daremos respuesta a los interrogantes en esta actividad colaborativa. La primera pregunta dice: ¿por qué razón la caída de los precios del petróleo y el carbón afecta al déficit fiscal del país? Explique. El déficit fiscal es cuando los gastos del país son tan altos que sus ingresos no puede cubrir la totalidad de los gastos, y más si el país está endeudado. Teniendo claro este término, la caída del petróleo y el carbón afecta el déficit fiscal, ya que las empresas petroleras como Ecopetrol, por el pago de regalías, según estimaciones del gobierno, por cada dólar de reducción del precio del petróleo, los ingresos fiscales se reducen en 4.000 millones de pesos al año, de los cuales 150.000 millones son parte de los ingresos tributarios y 217.000 millones son ingresos de dividendos. Siguiente pregunta. Acorde a la lectura del Banco de la República, ha comprado deuda pública en el mercado secundario por 2 billones de pesos. Explique determinando qué herramientas de política monetaria se emplearon, cuál es el fin de esta medida. La investigación arrojó que se redujo la tasa de interés del 4.25% al 3.75%, liberando más de 9 billones de pesos al sistema del 2.4 billones de pesos del PIB. Desde la adopción de la regla fiscal en 2012, la deuda ha aumentado del 34% del PIB en este año al 49,8% en 2019, principalmente porque la mayor parte de la deuda está determinada o denominada en dólares, y el país experimentó una devaluación de su moneda de más del 90% entre el 2012 y el 2019. A raíz de la pandemia, la moneda se devaluó un 20%, más lo que llevará a un aumento adicional de la deuda de 8 puntos porcentuales como proporción del PIB. El endeudamiento externo por parte del gobierno se ha encarecido sustancialmente ante el impacto de la epidemia, y a pesar de las políticas del Banco Central ha logrado reducir de nuevo este costo. Este sigue siendo muy superior al que tenía antes de que iniciara la pandemia. Cuarta pregunta. ¿Por qué se afecta la independencia del Banco Central si el gobierno se financia con un préstamo directo de este órgano? Explique. Los bancos centrales son los encargados de dictar la política monetaria vigente. Si bien esta es una orden por parte del gobierno en turno, los dirigentes del Banco Central tienen la facultad de analizar si el tipo de política monetaria que se quiere implementar o el vigente es correcto. Actualmente el Estado, para hacer frente a la crisis sanitaria, ha utilizado políticas expansivas para los hogares y las empresas no se vean tan afectados. Explique en qué consiste la regla fiscal. La regla fiscal es una de las medidas del control del endeudamiento del país, o en otras palabras, del control del déficit fiscal. El propósito de la regla fiscal es lograr que el nivel de gasto sea consistente con los ingresos estructurales de la nación. En 2019 el objetivo era disminuir el déficit al 2.2% con respecto al PIB. Sin embargo, luego de acoger las observaciones del Comité Consultivo, el gobierno ajustará la meta al 2.2% en 2020, pasará de un compromiso en 1.9% al 2.3%. No obstante, en el plazo mediano se mantiene el objetivo como estaba,
que el déficit fiscal o el déficit quede en 1%. Siguiente pregunta, última pregunta. ¿Qué efectos tiene la deuda pública en el corto y en el largo plazo? El aumento de la deuda pública que se deriva de cualquier déficit puede ser sostenible si se espera en el futuro un incremento de la renta y entonces de la recaudación fiscal para hacer frente a su pago. No obstante, la emisión de deuda puede generar algunas consecuencias negativas que deben tenerse en cuenta. En primer lugar, genera un llamado efecto expulsivo que los economistas conocen como crowding-out, que consiste en que los recursos que pide préstamo al gobierno para financiar sus gastos ya no estén ahí para otros usos muchas veces más importantes, lo que deprime la inversión privada. Para pagar el costo del financiamiento de la deuda y eventualmente su saldo, el gobierno debe cobrar mayores impuestos, lo que eventualmente deprime la actividad económica de manera sustancial. En la medida en que la deuda del gobierno crece y se percibe un mayor riesgo, la tasa de interés aumenta y se genera un círculo vicioso que incrementa el déficit fiscal simplemente por el mayor costo de servir la deuda. Bueno, aquí están las referencias bibliográficas utilizadas utilizadas en esta actividad o en la resolución de estas preguntas. Muchas gracias.